Descubrimiento de vida en la Tierra congelada. Las columnas de fusión nuclear humana abrieron agujeros ardientes de vida a través de la oscuridad helada de la Tierra. Los científicos de la nave espacial Celestia solo podían quedarse boquiabiertos ante las lecturas del escáner, sorprendidos de que aún persistiera algo de vida en la tumba congelada de la humanidad, después de 50.000 años de hielo que cortaron Oblivion en su laboratorio en la plataforma de ciencia Celestia. Juno miró fijamente los puntos brillantes que brillaban en su pantalla hueca, su piel betazoide azul, brillando en su luz fantasmal. Los datos que fluían desde la sonda del espacio profundo estaban inequívocamente activos. Los reactores de fusión pulsaban desde el devastado mundo natal de la humanidad. Se suponía que era un planeta muerto sin vida, cuando su sol fue golpeado por un mundo rebelde llano. Los últimos exploradores de Orión que desafiaron los confines de Saúl no habían encontrado nada más que una bola de hielo sin vida. El Homo sapiens extinguido por su propia fragilidad, pero ahora una inestable luz artificial y calor ardían en la oscuridad de la Tierra. Como científico, Juno tenía la obligación de informar de este hallazgo revolucionario de inmediato. Presionó la C. Sus dedos temblaban de emoción. Nadie lo creería. Después de 50 milenios, era imposible que los humanos aún vivieran. Las implicaciones corrieron por su mente. Este shock, la revelación sacudiría el brazo oriano. El misterio inminente de lo que le esperaba en esa desolada bola de hielo lo llenó de anticipación y pavor. Una cosa era segura: Juno tenía que convencer al Consejo de Celestia de que cambiara el curso hacia la Tierra con toda prisa. El tiempo era absolutamente crítico. La supervivencia de la humanidad, tal vez el destino de la galaxia misma, estaba en juego. Juno se apresuró a llegar a la cámara del Consejo de Celestia. Su corazón latía con fuerza por la anticipación. No podía esperar para compartir la increíble noticia con el liderazgo de la nave. Cuando entró en la habitación, los miembros del consejo se giraron para mirarlo. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la molestia por la interrupción. El almirante, un veterano canoso con una cara permanentemente ceñuda, habló primero. Esto debería ser importante. Juno, estábamos en medio de una discusión sobre el mantenimiento crítico de la nave. Problemas. Juno respiró profundamente tratando de calmar a sus enfermeras. Le aseguro, almirante, que lo es. Acabo de recibir datos de nuestra sonda espacial profunda que indican que hay reactores de fusión activos en la superficie de la Tierra. Hay humanos vivos allí abajo. La habitación estalló en un coro de fantasmas y murmullos. El consejero Reak y el anciano Orión con una larga barba blanca negaron con la cabeza. Es imposible que ninguna vida haya sobrevivido. El cataclismo que cayó sobre la Tierra. Su equipo debe estar funcionando mal. Juno negó con la cabeza con vehemencia. He comprobado 2 y 3 veces las lecturas. Son precisas y los patrones de salida de energía están demasiado controlados para ser de centrales eléctricas automatizadas. Hay vida inteligente controlando esos reactores. Rod del almirante resopló con desdén. Es absurdo. Los humanos eran una especie débil y frágil. No podrían haber durado tanto tiempo en condiciones tan duras. La frustración brotó en su interior. Juno, ¿por qué no podían ver la magnitud de este descubrimiento? Se volvió hacia el consejero Brixos, su amigo y colega de toda la vida, suplicando en silencio por apoyo. Brixos, un bisoid delgado con penetrantes ojos verdes, dio un paso adelante mientras comparto su escepticismo. Almirante. Creo que deberíamos investigar más antes de descartar por completo los hallazgos de Juno. Propongo que enviemos una sonda furtiva para recopilar escaneos más detallados y datos visuales. Los ojos del almirante se entrecerraron, pero después de un largo momento asintió a regañadientes. Muy bien, pero asignaré a mi propio equipo para supervisar el despliegue de la sonda y el análisis de datos. No podemos permitirnos errores, ni falsas alarmas. El corazón de Juno se hundió ante las palabras del almirante. Había esperado dejar la investigación él mismo, pero ahora estaría al margen, obligado a mirar desde lejos mientras otros tomaban el control de este descubrimiento monumental. Aún así, al menos estaban tomando medidas de una forma u otra, desentrañarían la verdad detrás de las misteriosas luces en la superficie de la Tierra cuando el consejo se disolviera. Juno captó la mirada de Brio y articuló un agradecimiento silencioso. Su amigo asintió en reconocimiento con una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. Juntos encontrarían una manera de demostrar la existencia de los supervivientes imposibles en la tumba congelada de la humanidad. Lo que estaba en juego no podía ser más alto. El destino de unas especies enteras que se creían perdidas en el tiempo ahora descansaban en sus manos. Los hallazgos de la sonda furtiva. Una semana pasaba lentamente, cada día parecía una eternidad para Juno. Mientras esperaba que la sonda furtiva llegara a la Tierra y transmitiera sus hallazgos, trató de concentrarse en sus otros proyectos de investigación, pero su mente seguía volviendo a las misteriosas lecturas de energía y la tentadora posibilidad de supervivencia humana.
Cuando la sonda finalmente entró en la órbita de la Tierra y comenzó sus escaneos, Juno estaba pegado a su consola, sus ojos se movían rápidamente a través de los flujos de datos entrantes. Al principio, las lecturas confirmaron lo que ya sabían. Los reactores de fusión activos salpicaban la superficie del planeta, sus brillantes firmas se destacaban como faros contra el fondo oscuro y frío, pero a medida que la sonda continuaba su estudio, surgieron nuevos detalles que dejaron atónita a Juno. Los escaneos infrarrojos revelaron una red de vastas ciudades subterráneas, sus firmas de calor serpenteaban debajo del hielo en patrones intrincados. Estos no eran simples búnkeres de supervivencia, sino metrópolis prósperas llenas de vida. El espectro electromagnético también revelaba una red de señales que entrecruzaban el planeta, pintaba una imagen de una red global de comunicaciones mucho más avanzada que cualquier cosa que el brazo oriano hubiera visto. El corazón de Juno se aceleró mientras decodificaba las transmisiones, captando fragmentos de voces humanas y extraños idiomas desconocidos, pero el mayor impacto llegó cuando la sonda detectó naves espaciales despegando desde la superficie y atracando con instalaciones en órbita. Juno observó con asombro cómo las elegantes naves plateadas atravesaban la atmósfera, sus motores dejaban rastros de gas ionizado a su paso. Esta no era una civilización primitiva que vivía una existencia exigua, estos eran los signos de una verdadera potencia espacial. Juno se reclinó en su silla, sus piernas temblaban con las implicaciones de que había tenido razón todo el tiempo. La humanidad había sobrevivido y no solo sobrevivido, sino que prosperó frente a una adversidad inimaginable. Un orgullo feroz se hinchó en su pecho mezclado con una profunda sensación de inquietud. Si los humanos habían reconstruido su civilización a tales alturas, ¿por qué no se habían aventurado más allá de su sistema solar en todo este tiempo, y cómo habían logrado evadir la detección de los brazos orianos? Sensores avanzados hasta ahora, cuanto más reflexionaba Juno sobre estas preguntas, cuanto más se convencía de que los humanos se estaban escondiendo intencionalmente del resto de la galaxia. ¿Pero por qué secretos guardaban tan celosamente? Sabía que tenía que investigar más para desentrañar el misterio que había estado enterrado durante tanto tiempo, pero incluso cuando la emoción y la curiosidad lo recorrieron, un escalofrío recorrió la columna de Juno. Se había topado con algo monumental, un descubrimiento que podría cambiar el curso de la historia galáctica, y con tal conocimiento venía el peligro si había quienes habían mantenido oculta la supervivencia de la humanidad durante tanto tiempo que no tomarían amablemente que su secreto fuera expuesto. Juno se dio cuenta de que estaba pisando terreno peligroso y tendría que proceder con la máxima precaución. Respiró profundamente. Su mente corría con las posibilidades y los peligros que le esperaban. Una cosa era segura. No podía descansar hasta que hubiera descubierto la verdad sobre la civilización imposible que prosperaba bajo el hielo de la Tierra. No importaba el costo, encontraría las respuestas. Buscaba el destino de su propia gente y tal vez toda la galaxia dependía de ello. Descubrir la verdad. Juno entró en la cámara del consejo. Su corazón se llenó de lágrimas. Latía con anticipación, no podía esperar para compartir los increíbles hallazgos de la sonda furtiva. La habitación quedó en silencio cuando entró. Los miembros del consejo se giraron para mirarlo con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la aprensión. Tengo noticias extraordinarias. Juno comenzó con la voz temblando de emoción. La sonda ha confirmado la presencia de una civilización humana avanzada en la Tierra. Tienen vastas ciudades subterráneas, una red de comunicaciones global e incluso naves espaciales capaces de alcanzar la órbita. Hizo una pausa esperando los fantasmas de asombro y la avalancha de preguntas, pero en cambio se encontró con un silencio escalofriante. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, sus rostros ilegibles. El almirante ZR se puso de pie lentamente, entrecerrando los ojos. Juno, esta información debe clasificarse de inmediato. Los datos de las túnicas serán sellados y su existencia solo será conocida por aquellos en esta habitación. La boca de Juno se abrió en estado de shock, pero almirante, este es un descubrimiento trascendental, la galaxia tiene derecho a saber que se ha encontrado una civilización perdida. Z negó con la cabeza firmemente. No, Juno, la supervivencia de la humanidad plantea demasiadas preguntas, podría alterar el equilibrio de poder entre las razas galácticas. No podemos arriesgarnos a desestabilizar el brazo oriano. Juno apretó los puños, la frustración brotaba dentro de él, así que vamos a enterrar la verdad, fingir que nunca los encontramos. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, dijo Z con voz fría e inflexible, y tú, Juno, no hablarás de esto con nadie. Esa es una orden. Los hombros de Juno se desplomaron en derrota, sabía que no podía desafiar una orden directa del almirante. Sí, señor, dijo con los dientes apretados mientras el consejo se disolvía. Juno se quedó en la cámara, su mente acelerada, no podía dejar que este descubrimiento fuera enterrado,
tenía que encontrar una manera de descubrir la verdad detrás de la supervivencia de la humanidad. Avanza rápidamente. Juno accedió a los datos de la sonda en su consola personal. Sus dedos volaron por los controles mientras hacía una copia de los archivos almacenándolos en un disco oculto. Justo cuando terminó, escuchó pasos detrás de él. Juno se dio la vuelta para ver a Brixos de pie en la puerta con una mirada de preocupación en su rostro. Juno, necesito hablar contigo, dijo en voz baja y urgente. Juno siguió a Brixos hacia el pasillo con el corazón palpitando. ¿Qué es?, preguntó una vez que salieron de OT. Brixos miró a su alrededor nerviosamente antes de hablar. He visto lecturas como esta antes de Juno hace años cuando estaba trabajando en una misión de reconocimiento del espacio profundo, pero cuando traté de investigar más, los altos mandos del gobierno galáctico me advirtieron que no lo hiciera. Los ojos de Juma se abrieron con sorpresa. ¿Por qué harían eso? No lo sé. Brixos lo admitió, pero sospecho que hay una conspiración para mantener oculta la existencia de la humanidad, y si sigues cavando, Juno, podrías estar poniéndote en peligro. La mente de Juno se tambaleó con las implicaciones. Conspiración, pero ¿por qué? ¿Qué podría ser tan importante sobre la supervivencia de la humanidad que alguien llegaría a tales extremos para mantenerlo en secreto? Miró a Brixos dividido entre su deseo por la verdad y su lealtad a su gente. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Brixos puso una mano sobre el hombro de Juno, su expresión grave. Por ahora. Ve, tu tiempo reúne más evidencia, pero ten cuidado, no dejes que nadie sepa lo que estás haciendo. Juno asintió lentamente, su mente ya corriendo con posibilidades. Descubriría la verdad, como fuera necesario, pero tendría que ser paciente y tendría que ser inteligente. Mientras se alejaba de Brixos, Juno sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Se había topado con algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, y ahora estaba atrapado en el medio sin idea de en quién podía confiar o a dónde lo llevaría el camino. Una misión peligrosa. Las semanas pasaron lentamente, pero la mente de Juno seguía dando vueltas al enigma de la civilización imposible de la Tierra. En sus futuras horas, revisó los datos de las ondas furtivas, buscando cualquier pista sobre la capacidades e intenciones de la cultura humana. Tarde, una noche, ciclo Juno, se encor V o con acento agudo, sobre su consola, sus ojos borrosos, por mirar patrones de señales electromagnéticas. Durante horas, se frotó las sienes tratando de masajear el dolor sordo que se acumulaba detrás de sus ojos mientras escaneaba los datos por centésima vez. Un ritmo peculiar captó su atención. Las señales pulsaban en una extraña, casi hipnotizante cadencia, concentrada alrededor de un puñado de coordenadas específicas en la superficie de la Tierra. Juno se inclinó hacia adelante, su fatiga se olvidó mientras estudiaba las señales. Frecuencias oscilantes. Esto no era una charla de comunicaciones ordinaria, los pulsos tenían una estructura regular repetitiva como un código. La emoción se encendió en su pecho. Si pudiera descifrar el CIER, tal vez las señales darían pistas sobre la misteriosa sociedad del humano. Dedos volando por la consola. Juno enrutó el patrón de señal a su programa de descifrado y lo puso a trabajar descifrando el código mientras el programa funcionaba. Un golpe repentino en su puerta casi sacudió a Juno de su silla. Se giró para ver a Brixos apresurarse a entrar en la habitación, un bloc de datos agarrado en su mano y un salvaje mira en sus ojos. Juno, necesitas ver esto, dijo Brixos sin aliento, empujando el datapad en las manos de Juno. He estado cavando a través de los archivos del gobierno galáctico y encontré evidencia de un encubrimiento que se remonta a milenios. Juno se desplazó a través de los archivos en el datapad. Sus ojos se abrieron con cada nueva revelación. Brixos había desenterrado registros de docenas de civilizaciones que habían detectado signos de vida en la Tierra a lo largo de los siglos, al igual que Celestia, pero en todos los casos sus ondas habían desaparecido sin dejar rastro y todos los datos relacionados con los descubrimientos habían sido borrados de los registros oficiales. Alguien o algo ha estado trabajando para mantener oculta la existencia de la humanidad, dijo Brixos con la voz tensa por la tensión. Cada vez que una especie se acerca a la verdad, su evidencia desaparece y sus investigaciones se cierran. La mente de Juno se tambaleó con las implicaciones. Si Brixos tenía razón, entonces se había topado con una conspiración que se extendió por la galaxia y se extendió miles de años atrás, pero ¿quién estaba detrás de ella y qué estaban tratando de ocultar? En ese momento la consola de Juno sonó indicando que el programa de descifrado había terminado su trabajo. Se volvió hacia la pantalla, su corazón latía con fuerza mientras escaneaba el mensaje traducido. El texto era corto, pero su contenido le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Sabemos que estás viendo el mensaje. Incursión. Déjanos en paz o afronta las consecuencias. Juno se recostó en su silla, su mente daba vueltas con las implicaciones de su búsqueda de respuestas. Puede que acabara de iniciar el primer contacto con una especie que había hecho todo lo posible para permanecer oculta, y ahora parecía que eran conscientes de sus ojos curiosos. Miró a Brixos y vio su propia conmoción e inquietud reflejadas en el rostro de su amigo. Ahora estaban pisando terreno peligroso, hurgando en secretos que fuerzas poderosas querían mantener enterrados. Juno sabía que debía prestar atención a la advertencia y alejarse antes de meterse demasiado en problemas,
pero el científico en él se rebeló contra la idea de que había llegado demasiado lejos. Había vislumbrado demasiadas pistas tentadoras sobre la verdad como para dar marcha atrás. Ahora no importaban los riesgos. Tenía que llegar hasta el final. Juno copió el mensaje descifrado en su disco personal junto con el resto de los datos que había recopilado. Si iba a desentrañar este misterio, tendría que ser cauteloso y trabajar en secreto. No podía confiarle a nadie más lo que había aprendido, ni siquiera a sus amigos y colegas más cercanos. Se encontró con la mirada de Brio, viendo la misma dedicación encendiéndose en los ojos del otro hombre. Estaban juntos en esto ahora, dos científicos rebeldes persiguiendo una verdad que podría sacudirlos cimientos de la galaxia, lo que sea que les aguardara en la Tierra, cualesquiera que sean los secretos oscuros que los humanos estaban guardando, lo enfrentarían lado a lado. Juno respiró profundamente sintiendo el peso de la tarea por delante, acomodándolo sobre sus hombros. Se había propuesto resolver un rompecabezas científico, pero ahora se encontraba en el centro de una conspiración que podría alterar el curso de la historia. No podía haber vuelta atrás sin importar los peligros que se avecinaban. Volvió a mirar la señal pulsante en su pantalla, el mensaje ominoso grabado en su mente. Estaban mirando, y sabían que él venía, pero Juno no se detendría, tendría sus respuestas, incluso si tuviera que desafiar la superficie congelada de la Tierra, y enfrentar a los sobrevivientes imposibles cara a cara. La verdad revelada. El corazón de Juno se aceleró mientras él y Bries corrían por los corredores de Celestia. Juno agarraba con fuerza los datos robados, y tenían que llegar a la cámara del consejo. Tenían que hacerles ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Cuando atravesaron las puertas, Juno se deslizó hacia Hal. Sus ojos se abrieron ante la escena que tenía ante él. El almirante R estaba cara a cara con un imponente alienígena insectoide. Su rostro se contorsionó por la rabia. «No tienes derecho a estar aquí», Z gritó señalando con un dedo el pecho más chistoso del alienígena. «Este es un asunto de Celestia y lo manejaremos como nos parezca». El alienígena chilló enojado. Sus mandíbulas chocaron entre sí. «No tienes idea de con qué estás tratando. Almirante, no se debe jugar con los humanos. Deben ser contenidos a toda costa». Juno se acercó más, esforzándose por escuchar por encima de la voz creciente. Captó fragmentos de la conversación. Acción Containment Breach, humanos precio más alto, prioridad. Se le heló la sangre. Lo que fuera que estaba pasando en la Tierra era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. De repente una alarma ensordecedora atravesó la cámara, y una voz en pánico crepitó por el intercomunicador. «Nave desconocida, detectada en curso de intercepción». Todos los hombres a las estaciones de batalla. Juno y Bries intercambiaron una mirada horrorizada, luego se giraron y corrieron hacia el puente, sus pasos golpeando contra las placas de metal de la cubierta. Irrumpieron en el puente con el pecho agitado para encontrar a la tripulación en caos. Los oficiales gritaron órdenes y advertencias, sus voces tensas por el miedo. En la pantalla de visualización principal, una elegante nave negra se precipitó hacia el Celestia. Todo su cuerpo palpitaba con una luz verde espeluznante. No se parecía a ninguna nave que Juno hubiera visto nunca. Todos tobillos afilados y superficies brillantes. Sin motores ni armas visibles, los deportivos los saludan. El almirante ZRO gritó agarrando los brazos de su silla de mando. La oficial de comunicaciones negó con la cabeza, su rostro pálido. «Ninguna respuesta, señor. No están reconociendo ninguna de nuestras transmisiones». Mientras la nave negra se acercaba un profundo, una voz amenazante retumbó repentinamente en el sistema de comunicaciones, llenando el puente con su eco malévolo. «Se te advirtió». La voz gruñó. Cada palabra goteaba contenido. «Ahora enfrentarás las consecuencias de tu curiosidad». Antes de que alguien pudiera reaccionar, la nave negra abrió fuego. Rayos verdes brillantes salieron de su salón cortando los escudos Celestia como si fueran papel de seda. La cubierta se sacudió y se agitó bajo los pies de Juno, arrojándolo a él y a Brixos al suelo mientras las explosiones florecían en el puente. Junap se arrastró hacia arriba. Sus oídos zumbaban y miró con horror la pantalla de visualización. La nave negra colgaba ante ellos. Sus armas brillaban con una luz sobrenatural mientras se preparaba para otra. Otra. Las alarmas de salva sonaron y llovieron chispas de las consolas destrozadas. El hedor acre del humo llenó el aire en ese momento. Cuando las luces parpadearon y la nave se cerró bajo el ataque, Juno se dio cuenta del verdadero alcance del peligro al que se enfrentaban. Esta no era una simple especie hostil. Era un enemigo con tecnología mucho más allá de su. Juno tenía un enemigo que había logrado ocultar una civilización entera del resto de la galaxia durante milenios, y ahora, con las defensas de Celestia desmoronándose y la tripulación desorganizada, Juno sabía que su única esperanza de supervivencia residía en descubrir la verdad detrás de los motivos humanos. Tenían que averiguar qué querían los humanos, por qué estaban tan decididos a permanecer ocultos y, lo más importante, cómo detenerlos. Antes de que fuera demasiado tarde, Juno se puso de pie, su mente acelerada mientras miraba el caos que estallaba a su alrededor. Celestia no podía soportar mucho más este castigo, necesitaban respuestas y las necesitaban ahora.
Se volvió hacia Brixos, sus ojos se endurecieron con determinación. Tenemos que llegar al fondo de esto, gritó por encima de las alarmas estridentes, tenemos que averiguar qué esconden los humanos antes de que sea demasiado tarde. Brixos asintió con tristeza, su rostro estaba surcado de hollín y sudor, pero gritó de vuelta, estremeciéndose cuando otra explosión sacudió la nave, ni siquiera podemos acercarnos a ellos sin salir volando del cielo. La mente de Juno Brio corrió desesperadamente buscando una solución, necesitaban más información, necesitaban entender las capacidades y debilidades de su enemigo, y luego, con un repentino destello de inspiración, supo lo que tenían que hacer. La sonda, gritó, agarrando a Brixos por el brazo, todavía está en la órbita de la Tierra, todavía está reuniendo datos, si podemos acceder a su alimentación, tal vez podamos encontrar algo que podamos usar contra ellos. Los ojos de Brio se abrieron y luego se entrecerraron con determinación. Hagámoslo, dijo con su voz steely, podemos acceder a los datos de las ondas desde la sala de control auxiliar, si nos apresuramos, aún podríamos tener una oportunidad. Juntos corrieron desde el puente esquivando escombros y cables chispeantes, mientras se sumergían más profundamente en la nave herida detrás de ellos, los sonidos de la batalla rugían en la cubierta, cerrándose bajo sus pies con cada nuevo impacto, pero Juno apenas notó que su mente se enfocaba únicamente en la tarea que tenían por delante, tenían que llegar a los datos de la sonda, tenían que encontrar una manera de desbloquear los secretos humanos, el destino de la Celestia, y tal vez toda la galaxia pendía de un hilo. Mientras corrían por los pasillos oscuros, la nave gruñía y se cerraba a su alrededor. Juno sabía que estaban corriendo contra el tiempo. Los humanos ya habían mostrado su mano. Ya habían demostrado el alcance aterrador de su poder. Ahora dependía de él y de Brixos encontrar una manera de nivelar el campo de juego para descubrir la verdad que había estado enterrada durante tanto tiempo. Y mientras la batalla continuaba sobre ellos, Juno sabía que el fracaso no era una opción. Tenían que triunfar a cualquier precio. El destino de todo lo que conocían y amaban dependía de ello. Enfrentarse a los humanos. Juno se aferró a su consola mientras la Celestia se estremecía bajo el asalto implacable. Sus ojos se movían rápidamente por los bordes rojos en medio de las estridentes alarmas y los gritos de la tripulación. Notó una anomalía en los niveles de energía. La salida del reactor de la nave fluctuaba de manera descontrolada, muy por debajo de los niveles esperados para el daño que estaban sufriendo. Su mente corría mientras analizaba los datos. La comprensión se apoderó de él como un shock frío. La nave humana no solo los estaba atacando, estaba drenando su energía. Energía del reactor de Celestia mientras golpeaba sus escudos. Están usando algún tipo de tecnología de absorción de energía, gritó Juno, sobre el caos su voz áspera con urgencia, están alimentando sus armas con nuestro propio poder. Rod del almirante se giró para mirarlo, su rostro sombrío. ¿Está seguro? Juno asintió, sus dedos volando por la consola mientras mostraba las lecturas. Mira estas fluctuaciones, es la única explicación. El rostro de Zeta se endureció mientras estudiaba los datos, luego se volvió hacia la oficina de navegación oficial. Prepárate para un salto de emergencia al hiperespacio, tenemos que salir de aquí ahora. Mientras la tripulación se apresuraba a iniciar la secuencia de salto, la señal de la nave humana cesó de repente, el puente quedó en silencio, la tripulación intercambiando miradas cansadas mientras esperaban el siguiente movimiento. Almirante, nos están llamando, informó el oficial de comunicaciones, su voz tensa por la tensión. ZTH dudó por un momento, y luego asintió. Los pasó por la pantalla de visualización, parpadeó a la vida y Juno se encontró mirando fijamente un par de ojos azules, penetrantes en una cara que parecía como si hubiera sido cincelada en piedra. Una cicatriz irregular recorría la mejilla derecha del hombre, un marcado contraste con sus rasgos angulares afilados. Este es el capitán Ryan Perry de la Flota de Defensa de la Tierra, dijo el hombre con voz fría y dura. Has violado nuestra soberanía e inspirado en nuestra civilización. Explícate. Elfos. ZTH dio un paso adelante, su postura rígida. Capitán Perry, soy el almirante ZTH de la Celestia, no queríamos hacer daño, solo teníamos curiosidad sobre el estado de su mundo y su gente. Los ojos de Perry se entrecerraron, su labio se curvó en una mueca de desprecio. Curioso, ¿es eso a lo que llamas enviar sondas para espiarnos, para recopilar información sobre nuestras capacidades? Te aseguro que no teníamos intenciones hostiles, dijo ZTH extendiendo sus manos en un gesto deslizado. Perry soltó una risa áspera. Ahórreme sus tópicos, almirante, los hemos estado observándolos a todos durante siglos, hemos visto las guerras, las luchas de poder, los pequeños conflictos que destrozan sus civilizaciones, y no queremos ser parte de eso. La mente de Juno se tambaleó ante las implicaciones que los humanos habían sabido sobre la comunidad galáctica todo el tiempo. Los habían estado observando desde lejos, pero ¿por qué permanecer ocultos? ¿Por qué no acercarse y compartir su conocimiento y tecnología como si leyera sus pensamientos? Perry se inclinó hacia adelante con la mirada clavada en Juno. Hemos elegido el aislamiento por una razón.
Nuestra tecnología, nuestra sociedad, nuestra forma de vida, no permitiremos que se corrompa por el caos y los conflictos que plagan a su especie, y defenderemos nuestra forma de vida por cualquier medio necesario. La pantalla se oscureció dejando el puente en silencio aturdido. Juno miró la pantalla vacía. Su mente corría. El aislamiento humano no era una mera medida defensiva. Se dio cuenta de que era una estrategia deliberada, una forma de proteger sus avances y mantenerlos fuera de las manos de quienes abusarían de ellos mientras los motores Celestia cobraban vida preparándose para el salto al hiperespacio. Juno no podía quitarse la sensación de que acababan de rozar algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás podrían haber imaginado. Los humanos tenían secretos que saber, cornisa que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera para mantener esos secretos a salvo. La pregunta era qué pasaría ahora que la Celestia se había topado con su existencia. Los humanos simplemente los dejarían ir, contentos de retirarse a su exilio autoimpuesto, o verían a la Celestia y la comunidad galáctica, que representaba como una amenaza que debía ser eliminada. Juno tuvo un presentimiento de que ya sabía la respuesta, y mientras la nave se tambaleaba hacia el hiperespacio, las estrellas se desdibujaban en rayos de luz, no podía evitar la sensación de que se precipitaban hacia una confrontación que podría alterar el curso de la historia para bien o para mal. Las consecuencias, mientras la Celestial avanzaba torpemente por el espacio, estaban quemadas y maltratadas por el ataque de una nave humana. Juno miró por la ventana a las estrellas distantes, su mente corría con preguntas y posibilidades, pero el peso del conocimiento que habían adquirido lo presionaba como una fuerza física a su lado. Brixos caminaba por la plataforma de observación con el ceño fruncido. Frunció el ceño y luchó. No podemos dejar pasar esto, dijo su voz tensa por la frustración. Los humanos, su tecnología está más allá de todo lo que hemos visto, tenemos que averiguar más. Juno asintió, sus ojos todavía fijos en las estrellas. Pero ¿cómo después de lo que acaba de pasar ZTH nunca aceptará otra misión a la Tierra? Brixos dejó de caminar y se giró para mirar a Juno con un destello de determinación en sus ojos. Entonces tenemos que convencerlo, no podemos permitirnos ignorar esto, no cuando la seguridad de toda la galaxia podría estar en juego. Juntos se dirigieron a la oficina de SAT, sus pasos resonando por los pasillos inquietantemente silenciosos de la nave. La tripulación todavía se estaba recuperando del ataque. El habitual zumbido de actividad reemplazado por un silencio tenso e incómodo. Encontraron a ZTH encorvado sobre su escritorio, su rostro demacrado miró hacia arriba cuando entraron, sus ojos entrecerrando. ¿Qué es?, preguntó, su voz áspera por el cansancio. Juno dio un paso adelante, eligiendo sus palabras con cuidado. Almirante, tenemos que hablar sobre los humanos, no podemos simplemente alejarnos de esto. Los ojos de Droff se endurecieron y negó con la cabeza. Absolutamente no, apenas sobrevivía nuestro último encuentro con ellos. No arriesgaré más vidas en la tarea de un tonto. Brixos se inclinó hacia adelante. Su voz era urgente. Pero señor, es exactamente por eso que necesitamos aprender más sobre